Buen día, hoy vamos a hablar sobre el tipo de dato string. El tipo de dato string o cadena es un tipo de dato, es un mix entre los tipos de datos estructurados y los tipos de datos simples. Cuando nosotros necesitamos trabajar con caracteres, hemos visto en teóricos anteriores y en las guías prácticas anteriores que utilizan el tipo de dato char. El tipo de dato char lo que me permite es trabajar con caracteres, pero de a un carácter por vez. Cuando nosotros necesitamos trabajar con una cadena de caracteres, o por ejemplo una frase, un nombre de apellido, una dirección o algo así, lo que se necesita es un tipo de dato de cadena o comúnmente string, llamado string, el cual nos permite a nosotros introducir varios caracteres en una misma variable. Una cadena de caracteres o un string, como dice acá, es una serie de caracteres cuya longitud va entre 1 y 255 caracteres. Significa que no podemos introducir en una variable de tipo string más de 255 caracteres. Cuando nosotros declaramos una variable de tipo string, por ejemplo acá, cuando declaramos una variable mensaje de tipo string, si no se especifica el tamaño del string por defecto, esa variable va a almacenar hasta 255 caracteres. En cambio, si nosotros declaramos una variable mensaje de tipo string y entre corchetes le ponemos, por ejemplo, 10, podría ser otro número no mayor de 255, eso significa que la variable mensaje va a reservar o va a estar preparada para almacenar 10 lugares. ¿Sí? Entre los corchetes se le pone la cantidad de elementos que yo quiero almacenar como máximo en la variable. Por ejemplo, si a esa misma variable le asignamos la cadena de caracteres o la palabra Alpes, gráficamente quedaría algo así. Al asignarle Alpes quedaría en el lugar 1 la A, en el lugar 2 la L, en el lugar 3 la P, en el lugar 4 la E, en el lugar 5 la S. Toda esta sería mi variable mensaje. Gráficamente sería algo así. El lugar 0, nosotros no lo vamos a utilizar el lugar 0, pero internamente el lenguaje de programación utiliza este lugar para almacenar la cantidad de lugares ocupados que tiene en ese momento esa variable. Si a la variable mensaje le asignamos Alpes, como hicimos recién, acá automáticamente se va a almacenar el número 5. ¿Sí? Si después a esta variable nosotros le cambiamos la cantidad de caracteres, este valor del lugar 0 se va a cambiar automáticamente. O sea que cuando nosotros declaramos una variable de tipo string de 10 lugares como hicimos con la variable mensaje, automáticamente se reserva la cantidad de lugares más 1, siempre. Si necesitamos declarar una variable que contenga 25 lugares, ¿sí? en lugar de poner 10, vamos a poner 25. Pero internamente se guardaría en esa variable 25 más 1, automáticamente. Cuando nosotros hacemos asignaciones sobre la variable, ¿sí? siempre se empiezan las asignaciones a partir del lugar 1. El lugar 0, como ya les dije anteriormente, no lo utilizamos. Bueno, en una variable de tipo string, el momento de declararla, se presentan dos longitudes. Una longitud física y una longitud lógica. La longitud física es la cantidad de elementos que nosotros reservamos en el momento de la declaración de la variable.
Si nosotros declaramos, como en el ejemplo anterior, var, mensaje, dos puntos, string, 10, ¿sí? La longitud física de esa variable es 10. Además, el lugar que reserva internamente para en el lugar 0 de la variable. Y la longitud lógica es el número de caracteres almacenados en ese string en ese momento. Si a esa variable, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, le asignamos Alpes, la longitud física es 10, porque está declarada como 10. Y la longitud lógica es 5, que es la cantidad de caracteres ocupados que tiene en ese momento. Bueno, ¿qué operaciones se puede hacer con un string? Inicialmente las operaciones que nosotros estamos manejando son asignaciones, operaciones de lectura y operaciones de escritura. Las asignaciones es una asignación de la que estuvimos viendo, por ejemplo a mensaje le asignamos Alpes como el ejemplo anterior, o como en este ejemplo, esta es una clase teórica. Este ejemplo, la longitud es de 25. Bien, si nosotros queremos hacer una operación de entrada o de lectura, se puede hacer con un input box, con un tedit o con otras sentencias que ya vamos a ir viendo. En el caso del input box, si tenemos una variable de tipo string s y le asignamos el input box con los parámetros, acá a la variable s se le va a asignar o le va a quedar almacenado lo que nosotros le introduzcamos a partir de la instrucción input box. Eso es lectura. Con el tedit ya vamos a ver ejemplos. En el caso de la operación de escritura, en una variable tipo string, la más común es el showMessage s. showMessage s lo que hace es imprimir el valor que tiene la variable s, que es una variable de tipo string, debería ser de tipo string, el valor que tiene en ese momento. Si yo pongo showMessage s y entre corchetes el 2, lo que hace es, de la variable string, imprime el segundo carácter que se encuentra almacenado en este momento. A modo de ejemplo, si yo en la variable s, que es una string, tengo almacenado esta cadena de caracteres, cuando yo ejecute esta sentencia, lo que me va a imprimir va a ser la letra O. Y cuando ejecute esta sentencia, lo que me va a imprimir va a ser todo lo que tiene, me va a mostrar todo lo que tiene la variable S. Bueno, para imprimir también, o para mostrar así una sentencia de escritura, se utiliza MemoBox y algunas otras sentencias que ya vamos a ir viendo a medida que avancemos con la materia. El combo box también puede ser un tedit también, pero mayormente se utiliza con el showMessage. Bien, esto es importante. Si el dato que se pretende almacenar en una variable de tipo string es mayor que la longitud física de la variable, va a haber datos que se van a perder. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Ejemplo que tenemos acá. Si nosotros tenemos una variable frase, que es de tipo string, y le decimos que va a tener 10 lugares, significa variable, frase, 10 lugares. Si a frase le queremos asignar esta cadena de caracteres, esto es un ejemplo, ¿sí? Y almacena nada más que 10 lugares, lo que va a pasar acá es que la variable frase solo va a poder almacenar esta cadena de caracteres. Los otros caracteres, ejemplo, espacio, ejemplo, los va a perder, se van a borrar. Solamente va a poder almacenar a la capacidad del string que fue declarado.
Bueno, hablemos sobre funciones y procedimientos que ya están predefinidos en el lenguaje, ¿sí? Pero que son para uso exclusivo de string. Estas funciones, estos procedimientos solamente se usan en string. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos, pero algunas funciones y algunos procedimientos, pero existen mucho más funciones y procedimientos de lo que vamos a ver acá. El concat. Vamos a suponer que tenemos variable cat1, cat2, cat3, que son string de 60 lugares. Están declarados. Entonces, la función concat, la concat, que viene de la palabra concatenar, lo que hace esta función es, si en cat1 tenemos este string, en cat2 tenemos almacenado mediante la asignación este string, y en cat3 le asignamos concat entre cat1 y cat2, lo que me va a dar como resultado es esto: la concatenación del cat1 con el cat2, y este resultado de la concatenación va a quedar alojado en cat3. O sea que en cat3 va a quedar el valor así, tal cual está acá. La cadena de caracteres así, tal cual está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hacer esto con cat1, cat2 es lo mismo que hacer a cat3 le asigno cat1 más cat2. Recuerden que el operador más entre string se llama concatenación. Y eso es, esta operación es exactamente lo mismo. Bueno, veamos ahora otra función. La función range. La función range lo que hace es rescata o devuelve un valor de tipo entero. Range va a devolver para este ejemplo la cantidad de caracteres ocupados que tiene el string cat1. La cantidad es un dato numérico, o sea que ese dato numérico se lo tiene que asignar a una variable. Entonces, esa variable, m, si va a recibir un dato de tipo entero, esa variable inicialmente o anteriormente debería estar declarada de tipo integer. Esto, si no tenemos esto, nos va a dar un error. Entonces, para poder ejecutar esta sentencia, en el procedimiento anterior deberíamos declarar var m de tipo integer, para así esta variable poder recibir la cantidad de caracteres ocupados que tiene el string cat1. Bien, después de ejecutar eso, m va a tomar el valor 13, porque 13 es la cantidad de caracteres que tiene cat1. Quiero recordarles o remarcarles algo. Los espacios en blanco también ocupan un espacio. Entonces, la longitud de cat1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los espacios en blanco también hay que sumar. Esto. Bien. Veamos el copy. La función copy trabaja así. Extrae, copia o extrae de la cadena cat1 a partir de la posición 9 5 caracteres. Entonces, va a agarrar el string cat1, se va a parar en el string cat1, se va a parar en la posición 9. A partir de esa posición inclusive va a copiar 5 caracteres y esos 5 caracteres se los va a asignar al string cat3. No se los va a borrar del string cat1, solamente va a copiar. Por eso es copy. Copia.
del string cat1 a partir del lugar 9, 5 caracteres. Esos valores que copia se los va a asignar al string cat3. Veamos ahora la función pos. La función pos da como resultado la posición a partir de la cual se encuentra esta cadena. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Qué hace pos? Acá hay una cadena. La va a buscar adentro de este string y si la encuentra, devuelve a partir de qué carácter encontró esa cadena. Si no la encuentra, devuelve un 0. Veamos el ejemplo de cat1. cat1, por acá arriba, le habíamos asignado hoy es jueves. Entonces veamos eso. cat1 tiene hoy es jueves. Tiene esta cadena de caracteres. ¿Cómo funciona el POS? Va a buscar esta cadena, la va a buscar en todo este string. Entonces, va a decir en qué posición se encuentra esa cadena. Entonces, la busca acá. Busca esa cadena, no la encuentra, busca esa, no la encuentra, busca esta, no la encuentra, busca esta, no la encuentra, busca acá, la encuentra. Esta la encontró y está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5. La encuentra en el lugar 5, entonces devuelve la posición de donde encuentra la cadena. Devuelve el 5. El 5 es un valor de tipo entero. Como devuelve un 5, y se lo asigna a una variable, esta variable debería ser también de tipo entero. ¿Por qué? Porque la función pos le devuelve un valor de tipo entero. En este caso en particular, esta cadena se encuentra dos veces. Se encuentra acá y se encuentra acá. Cuando sucede ese tipo de situaciones que se encuentran dos o más veces, devuelve siempre la posición de la primera cadena que encuentra. En este caso devuelve el 5, no devuelve esta posición. Bueno, veamos ahora procedimientos predefinidos en Lazaret. Los que veíamos anteriormente eran funciones, ¿sí? Que las funciones todas estaban asignadas porque devuelven un valor y hay que ese valor que devuelven hay que asignárselo a una variable. Acá los procedimientos no van en asignaciones, directamente se ejecutan sin ninguna asignación. Bueno, veamos el delete. Si nosotros, el delete, ¿cómo funciona? Borra de este string, del primer parámetro, de este string, borra dos caracteres a partir de la tercera posición. Entonces, si nosotros en cat1, vamos a suponer este ejemplo, en cat1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a suponer que a cat1 le asignamos, hola, ¿qué tal?
Vamos a suponer que a cada uno le asignamos esta cadena de caracteres. Hola, ¿qué tal? Si nosotros después borramos de cada uno dos caracteres a partir de la tercera posición, dos caracteres a partir de la tercera posición. Nos paramos en la tercera posición y se borran dos caracteres. Se borra 1 y 2. Todos los otros caracteres que quedaron a la derecha, se hace un corrimiento en la misma cantidad de lugares que fueron borrados. Si se borraron dos, estos se corren dos lugares para acá. 1, 2. La Q quedaría acá, la U quedaría acá, la E quedaría acá, aquellos también. Quedaría así. Se borran dos caracteres a partir de la tercera posición. Eso es el delete. Se borran, pero a su vez los valores, los caracteres que quedan a la derecha, se hacen un corrimiento hacia la izquierda. Veamos el insert. Utilizando este mismo ejemplo, vamos a hacer el insert. Tiene tres parámetros. Va a insertar esta cadena. La cadena no, la va a insertar adentro de cada uno a partir de la posición 5. O sea que si nos quedó esto, si nos quedó eso, al ejecutar esa sentencia, se va a parar en el lugar 5 acá y a partir de ahí va a insertar la cadena no, NO. Entonces, ¿qué va a hacer? Al insertar todos estos caracteres se van a correr para allá y acá va a quedar el no. Vamos a poner no, nos quedaría, lo voy a transcribir acá para acordarme, nos quedaría no, espacio, espacio, como este string es de 20 lugares, yo tendría un string que iría hasta el lugar 20. Entonces, el insertar, vamos a repasarlo, lo que hace es inserta esta cadena adentro de esta a partir de este lugar. Si la cadena que nosotros insertamos adentro de otra hace que al hacer el corrimiento haya caracteres que se caigan o que no entren en el string de 20 lugares, ahí estaríamos teniendo un problema porque habría caracteres que se podrían perder. Esto hay que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos o cuando lo ejecutamos. Puede ser que haya caracteres que se llegaran a borrar. En ese caso hay que declarar un string más grande o ver de qué otra manera se puede solucionar. Bueno, veamos otras propiedades. La cadena vacía o nula, que es esta que les nombro acá, cadena nula o vacía. Fíjense que si yo tengo un string, le asigno apóstrofes seguidos, sin espacios adentro, la longitud es 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento. Esa es la cadena vacía o nula. Ahora, en cambio, si yo a cada 5 le asigno apóstrofe, espacio, apóstrofe, ya ese string tiene una longitud de 1. Ya tiene un elemento que es el espacio. El espacio visualmente no se ve, pero existe y se cuenta. Bien, compatibilidad entre char y string. Los tipos char y los tipos string no son totalmente compatibles. Yo puedo decir que un tipo char está incluido dentro de los string, ¿sí? Porque el char es un carácter y un string es una cadena de caracteres. Por eso puedo llegar a decir eso. Bien, entonces, si yo tengo declarado una variable frase de tipo string, que tiene 30 lugares, y tengo una variable letra de tipo char, que el char sí o sí es un solo lugar, yo a la variable letra le puedo asignar un carácter entre comillas, entre apóstrofe.
Sí, eso es válido porque le puedo asignar un solo carácter. Bien, yo a la variable frase le puedo asignar el valor que tiene letra. ¿Qué tiene letra? Tiene el valor P, o sea que frase acá quedaría con el valor que tenía letra, que es el carácter P. Yo a frase le puedo asignar hola. Si yo a frase le asigno la cadena de caracteres hola, si antes tenía la P, esa P se borra y ahora automáticamente pasaría a tener la cadena hola. Eso es válido. Esto no es válido, presten atención. A letra, si yo a letra, que es una variable char, le quiero asignar una variable de tipo string, si bien los dos tipos de datos almacenan caracteres, esta almacena uno solo y esta, que es una string, almacena una cadena de caracteres. Esto va a dar un error en tiempo de compilación. En cambio, si yo a letra, a la variable char, le quiero asignar un solo carácter del string, se hace así, de esta manera, frase, y le indico de qué posición del string le quiero asignar, esto sí es válido. Porque esto es un char de un string y esto es un char. Esto es válido, esto no es válido. Bien, ya que estamos, veamos acceso a posiciones individuales de una cadena. ¿Qué significa eso? Como vimos en el ejemplo anterior, esto es acceder a la posición individual de un string o de una cadena. Bien, esto es lo que estamos referenciando acá. Si yo en este string le asigno Mortimer, a modo de ejemplo, cuando yo haga referencia al lugar 2 de ese string, estoy haciendo referencia al valor O. Lugar 2 de esta cadena de caracteres es la O. El lugar 7 de ese string me va a hacer referencia a la letra E. A eso se refiere con acceso directo. Que en un string nosotros podemos referenciar, ya sea para asignar en ese lugar o para hacer alguna otra operación, como por ejemplo yo mensaje de un lugar en especial del string. A veces no hace falta imprimir todo el string, sino solamente un lugar del string. Se puede hacer de esta manera utilizando corchetti y el lugar al cual queremos hacer la referencia. Bueno, con esto hemos terminado el teórico de string. Por supuesto, a modo de recordatorio, es que hay más funciones y procedimientos predefinidos relacionados a string. Acá solamente vimos algunos ejemplos, pero hay muchos más.